Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que siempre están dispuestos para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aquí estamos de nuevo. Hoy es día lunes, gracias a Dios, 15 de abril del año 2024. Bueno, la Biblia dice que vendría un tiempo en que los días serían acortados, o sea que uno pues va a sentir, porque Dios así lo tiene arreglado, que los días van a volar. O sea que, ¿qué hace que estábamos en Christmas y ya estamos a mediados de abril? Luego viene mayo y junio y vamos a estar ya a medio año 2024. El tiempo se nos va y los días parecieran que fueran más cortos. Pero dice la palabra del Señor que es de esa manera porque si no, ninguna carne sería salva. O sea que Dios está salvando, todos los días está salvando. Todos los días está trabajando en los corazones de la humanidad. Está trabajando especialmente en aquellos que Él ha escogido y predestinado para este servicio, para esta clase de vida que nosotros vivimos, esta clase de vida que Dios nos ha dado a todos los cristianos, a los hijos de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, desde el principio de este estudio de las 42 generaciones, nosotros aprendimos algo. Y es que el Evangelio es más profundo de lo que uno se imagina y más profundo de lo que uno ve muchas veces. Porque algunos solo se conforman con entender que Cristo es su Salvador y que Cristo vino a este mundo para morir por ellos, para salvarlos, para rescatarlos de su vana manera de vivir, y lo cual, pues, es ciertísimo. Solamente que no vino solo a morir, sino que Él resucitó. Y al resucitar el Señor, el asunto se ve más allá de la cruz, porque la resurrección de Cristo es muy significativa, porque la resurrección de Cristo nos hace entender que Él en resurrección es el espíritu vivificante, es el espíritu de vida. Asunto que Dios profetizó y que Dios lo logró para entrar en sus discípulos, porque el objetivo de Dios no es solamente salvarnos, sino hacernos herederos, herederos de Dios por medio de Cristo. Así dice Gálatas 4 y versículo 4 y 7. Ahí tenemos esas declaraciones de Pablo, que Dios vino a nuestros corazones para que nosotros seamos hijos. Eso es muy importante entenderlo. Ninguno que no tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios, es creación de Dios, hechura de Dios, pero no es hijo de Dios. Hijo de Dios viene a ser uno por medio de la fe en Jesucristo para que entre el Espíritu de Dios en uno y entonces uno ya puede decirle a Dios papaíto, Abba Padre. No es sino hasta que tenemos el Espíritu en nuestros corazones, que dice Gálatas 4, que nosotros le podemos decir papaíto. Y yo siempre lo he ilustrado, yo siempre les he dicho que qué pasaría si nosotros los hombres en determinado momento estamos caminando en la calle y un niño se nos acerca y nos diga papá. Nosotros nos vamos a sentir raros, porque si ese niño no es nuestro y nos dice papá, le vamos a decir, discúlpame, pero yo no soy tu papá. Y por eso es importante entender, pues, que los cristianos le decimos papá al Señor
porque nosotros lo tenemos a Él en nuestro espíritu. Y nadie, dice Pablo, puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Tampoco nadie le puede decir a Jesús y al Señor Papá si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Bueno, quiero que todos estemos listos en esta mañana. Ya despertaste, ya estás listo para desayunar, ya estás listo para que entremos en materia. Si ustedes se dieron cuenta, y por eso les dije hoy al empezar, que desde el principio que empezamos a ver las 42 generaciones, hablamos de ver este asunto en una forma profunda, no superficial, porque superficial entonces solo entendemos que Cristo vino a morir por nosotros, pero no vamos a entender que Él como Espíritu está dentro de nosotros para que nosotros seamos transformados, para que nosotros crezcamos en la vida del Espíritu. Y a veces pareciera que solo estamos repitiendo los mismos conceptos, pero en la repetición está el aprendizaje. Es decir, hasta que repetimos y repetimos y repetimos la palabra, esa palabra nos va ministrando. De verdad, eso es ciertísimo. Cuando alguien está repitiendo la palabra y repitiéndola, esa palabra está causando un crecimiento en nuestro espíritu que se extiende hasta nuestra alma y eventualmente hasta nuestro cuerpo. Así que por eso es que en nuestro espíritu nacemos de nuevo, en nuestra alma somos transformados por la palabra y eventualmente seremos glorificados en resurrección por la palabra. Si usted se recuerda, cuando yo me introduje al libro de Mateo capítulo 1, usted recordará que yo fui muy enfático diciéndole que el Señor Jesús, Él quiere que nosotros entendamos de que no solamente quiere salvarnos, sino que quiere formarse totalmente en nosotros. Y por eso yo usé Mateo 12, 46 al 50 y hoy lo voy a repetir porque ya estoy casi para terminar las 42 generaciones. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, esto era Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces el Señor Jesucristo es el gran maestro que nos ayuda a entender que las cosas no son terrenales. Todos los asuntos de Él son espirituales. Él está buscando que nosotros entendamos cómo es que somos hermanos de Él, cómo es que somos hermanas de Él y cómo es que somos mamá de Él. Si nosotros tomamos todos estos estudios en una forma superficial, vamos a volvernos católicos. Y entonces vamos a creer que la madre de Jesús es la Virgen María y vamos a presentar a un Jesús terrenal con una mamá terrenal diciendo que es la mamá de Dios. Y entonces vamos a confundir a toda la gente porque no les vamos a explicar lo que realmente el Señor Jesucristo quería que sus discípulos entendieran. Él quería que entendieran que Él no era de este mundo y que Él venía a este mundo para cumplir el propósito del Padre. El propósito del Padre es llevar muchos hijos a la gloria. No estoy hablando de llevarlos al cielo, hermano, porque muchos hermanitos, debido a ese espíritu que se mueve entre los cristianos de niñez espiritual y no desarrollo espiritual, los hace que siempre interpreten la escritura en una forma superficial y terrenal. Pero
Cristo fue muy enfático y muy claro. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no estamos interesados en cosas terrenales. Y cuando yo estoy hablándole a usted de ser el hermano de Cristo, ser la hermana de Cristo y ser la mamá de Cristo, ese es un asunto espiritual. Espiritualmente nosotros somos hermanos de Cristo. Espiritualmente las hermanas son hermanas de Cristo. Espiritualmente la iglesia es la mamá de Jesús. Espiritualmente. Bueno, entonces nosotros no vamos a entender por qué Dios nos pone en el libro de Mateo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, 42 generaciones, para que nosotros entendamos cómo es que nació Jesús en esta tierra. Si Él nos dice en este mismo libro de Mateo quién es su hermano, quién es su hermana y quién es su mamá, entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para que veamos que todas estas personas que Él puso aquí, 42 generaciones, son para que nazca Cristo espiritualmente. No solo para que nazca físicamente, a ellos los usó físicamente. Todos ellos eran los parientes de Cristo terrenales, pero él fue muy enfático. Él dijo, no, 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 no. Cuando le preguntaron y le dijeron, te buscan tus hermanos y tu mamá, él dijo, momento, momento, momentito, momentón. Miren, 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 abran los ojos. Mi madre, mi madre, mi hermano y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano, más claro no canta un gallo. Él no está interesado, hermano, en que usted entienda que fulano, sutano y mengano eran sus familiares. Esas son genealogías, hermano. Y Pablo mismo dice, allá en Timoteo, dice que las genealogías solamente acarrean disputas. O sea que las genealogías no son las que Dios quiere que aprendamos, sino el significado de las genealogías. Y esto es muy importante, yo se lo presento a usted sencillo pero profundo. Es muy importante porque nosotros llegamos a Mateo 1:18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea que ese nacimiento de Jesucristo, el cual del 18 en adelante lo va a explicar cómo fue, tiene un objetivo. Y Dios quiere que usted entienda que así como Él usó a las generaciones físicas para que Él naciera físicamente, ya en el capítulo 12 el Señor tira el anzuelo más profundo para agarrar tiburones, para agarrar ballenas, para agarrar a los que están en la profundidad. Entonces, ya en lo profundo, Él nos dice que todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento es parábola. Es tipo, es sombra nada más para que uno entienda lo que Él quiere lograr de nosotros. Hermano, Él quiere lograr de nosotros, mire lo que dice Gálatas. Vámonos a Gálatas, porque el apóstol Pablo nos aclara Mateo. Mire cómo dice en el capítulo 4 de Gálatas y versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Fíjese pues. Y nacido bajo la ley. Pablo es un didacta, pero tremendo, hermano, porque Pablo entendía perfectamente el Antiguo Testamento. Por eso es que Dios lo escogió para ser el apóstol a los gentiles, porque solo un judío que estaba bien metido en la ley nos puede explicar a nosotros lo que significa la ley. Porque para Pablo la ley al principio significaba esclavitud, hermano. Él mismo nos dice, miren, miren, todos los que son dirigidos por la ley son niños. Usted lo puede leer. Mire cómo dice el versículo 3, que es el contexto. Así también nosotros.
cuando éramos niños. O sea, hermano, no es pecado entender la Biblia superficialmente, pero es para niños. No es pecado, hermano. Es más, las historias fascinan a los niños. Usted quiere ayudar a un niño a que entienda quién es Jesucristo, cuéntele las historias de Jesús, del pesebre, de cuando tenía 12 años, de los milagros que él hacía. Hermano, mire, qué glorioso para los niños, hermano. Y a mí a veces algunos hermanos me aborrecen porque yo les digo niños. Yo les digo, es que mira, hermano, tú eres un niño, hermano. La manera en que presentas el Evangelio es una manera infantil. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hermanos, rudimentos del mundo, ¿qué son? Aquí Pablo le está diciendo a los judíos, mire, está bien cuando éramos niños, pues estábamos en esclavitud. Usted tiene que saber que un niño es un esclavo y que un esclavo es un niño. Todo el que quiere guardar la ley de Moisés es un niño. Es que solo un niño no entiende la profundidad de los asuntos. Solo un niño se cree que la cigüeña trae los niños. Solo un niño cree en la caperucita roja y que el lobo se quería comer a la abuelita. Mire, solo un niño puede creer la superficialidad de la Biblia. Eso se llama rudimentos. Aunque no me crea, aquí le leo en el 5, mire, en el 5 de Hebreos, si usted quiere se va hasta Hebreos capítulo 5 y usted mismo se puede dar cuenta de lo que el hermano Carrillo está disertando en esta mañana. Mire, dice, en el capítulo 6, final del 5 y 6 de Hebreos, dice, en el final del 5 es el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, versículo 1 del 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermano, hay que dejarlo, déjelo. Y hasta le dice qué es. Mire, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, porque el problema que tienen la mayoría de siervos de Dios que son maestros de niños, muy especializados, por cierto, es de que ellos echan fundamento en cada predicación. Predican el viernes, echan fundamento. Predican el domingo, echan fundamento. Vuelven a predicar el día miércoles, echan fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nunca edifican, nunca construyen, hermano. Estar echando fundamento y fundamento, hermano, es quedarse sin construir la casa. Y eso es lo que le pasa a los ministros, que echan y echan fundamento. Y mire cuál es estar echando fundamento, es hablarles que siempre se tienen que arrepentir. Estarles diciendo a los hermanos en cada mensaje, arrepiéntete pecador, arrepiéntete pecador, arrepiéntete hermano, arrepiéntete de obras muertas, dice, que se arrepientan de estar haciendo las cosas malas. Y suena como que está bonito estar predicando solo eso, hermano. Pero estar predicando solo eso, usted está haciendo automáticamente a los hermanos tercos. No los está ayudando a desarrollarse. Mire, hermano, por eso es que muchos hermanos, cuando uno siempre les está tratando como niños, se molestan y ya no les es de edificación la predicación. Pero cuando uno, hermano, se profundiza en la palabra, ellos sienten que los están ayudando a crecer. Mire, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, hermano. Estar cada mensaje, hermano, es que hay que tener fe. Hermano, es que tienes que creer. Hermano, mira que esto y que el otro.
de la doctrina de bautismo. Hermano, es que te tienes que bautizar. Hermano, es que si no te bautizas, es que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí nos mantenemos, hermano, horas de horas, semanas de semanas, meses de meses, años de años, tratando a los hermanos como que fueran criaturitas. Mire, hasta de la imposición de manos. Pasa, hermano, al altar. Vamos a ponerte las manos para que se te salga el demonio. Vamos a hacer esto. Vamos. De la resurrección de los muertos, hermano. Hermanos, es que algún día vamos a resucitar y seremos semejantes a Dios, hermanos, etcétera, etcétera. Mire, hasta del juicio eterno. Es que vienen calamidades, hermanos. Mire, asustando a la pobre gente en vez de ayudarlos a que crezcan. Y no lo evita, mire, no lo evita porque siempre van a haber niños. Dice, y esto haremos. Si Dios en verdad lo permite. O sea que quiero que quede bien claro, mi hermano, porque muchas veces a mí me pasa lo que les pasa a aquellos que en vez de agarrar el cuchillo del mango, lo agarran de la hoja y en vez de criticarme en una buena onda, hermano, me critican en mala onda, hermano, cuando lo que estoy hablando es bíblico, cuando lo que estoy hablando viene del corazón de Dios y lo enseñó el escritor de Hebreos, hermano, ¿cómo lo vamos a despreciar? Si usted desprecia este hablar, hermano, usted está despreciando a Dios. Dios es el que quiere que usted crezca. Dios es el que quiere que usted se desarrolle. Bueno, entonces usted ya se dio cuenta que no es la meta de Dios que usted entienda la Biblia superficialmente, sino que usted la entienda profundamente. Y por eso fue que lo llevé a Gálatas, porque Gálatas capítulo número 4, especialmente desde el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa que Cristo fue nacido de mujer? Porque yo quiero que usted sepa que Cristo tiene que nacer de mujer. Tiene que nacer de mujer. Él no nace de hombre. Algunos cuando la Biblia les dice que Cristo es el Hijo del Hombre, no entienden ese mensaje. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿cómo es que Él viene a ser el Hijo del Hombre? Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué Jesucristo es llamado el Hijo del Hombre? Si usted lo entiende superficialmente, usted va a decir, el hermano Carrillo está equivocado, porque Cristo no puede ser hijo de hombre. Hermano, aquí estamos hablando de dar a luz a Cristo. Mire cómo dice Pablo en el 4:19. Para que usted vea que el contexto no nos miente. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Para qué quiere Dios que se forme Cristo en ti? ¿Para qué? ¿Para que nunca nazca? ¿Para qué quiere Dios que uno sienta dolores de parto? ¿Para que nunca nazca? Hermano, si los dolores de parto son para que alguien nazca. Y aquí dice que Cristo es nacido de mujer. Y la iglesia, que yo sepa, es la mujer que tiene que dar a luz a Cristo, hermano. Está bien que la Virgen María lo dio a luz, pero eso, dijo Dios, eso es físico. Pero ahora hay otra mujer que tiene que darme a luz, dice el Señor. Y si usted se va hasta Apocalipsis, vamos, vamos. Porque a mí me gusta presentar todas las evidencias, hermano, para que nuestro hablar no sea vano. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Dice en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
Si usted le pregunta a los católicos quién es esa mujer, le va a decir, primero significa Israel, le va a decir. Y segundo, dice, es la Virgen María. Bueno, pues si alguien quiere interpretar de esa manera, pues ojalá que le encaje el paquete, pues. Ojalá que cuando quiera balancear la palabra, la sepa presentar con claridad. Pero si usted nota algo, mire. La razón por qué los católicos dicen que esta es la Virgen María, porque mire lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Y le aplican a Cristo y es correcto, hermano, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero mire lo que le pasa a la mujer cuando da a luz al hijo varón. Huyó al desierto, huyó al desierto. Ya allí ya no es solamente la Virgen María, porque la Virgen María huyó a Egipto. Y la Virgen María no estuvo allí por 3 años y medio, no. Nosotros tenemos que entender que ella con José huyeron a Egipto y hasta determinado tiempo regresaron a Nazaret para criar a Cristo en Nazaret, porque así estaba profetizado. Bueno, pero todo eso tiene significado espiritual, el cual nos interesa más, el cual nos concierne más, porque esta mujer nos dice quiénes son. Primariamente es Cristo, hermano. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que usted que ha estudiado la Biblia conmigo por muchos años, sabe que Dios nos ha abierto el entendimiento y hemos podido ver, gloria a Dios, que Cristo no es un individuo, que Cristo es un hombre corporativo. Claro que Él, igual que nosotros, tiene su individualidad. Como individuo, Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero como Cristo, Él es el hombre, el Dios hombre corporativo, el que tiene muchos hermanos, es el primogénito de Dios. Por eso es importante no solo entender el nacimiento de Cristo, no solo entender la crucifixión de Cristo, sino que hay que entender la resurrección de Cristo. Ahora, cuando uno ya Dios le ha ayudado y como producto de muchos años de investigación y de estudio, usted se da cuenta que Cristo es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios corporativo. ¿Por qué? Porque lleva incluida a la iglesia. Por eso es que cuando lee Efesios 2:10 dice que nosotros somos criatura suya o hechura suya, perdón, dije mal, somos hechura suya, dice Efesios 2:10, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si usted no entiende que Cristo es corporativo, yo dudo que usted tenga una palabra pura de parte de Dios. Porque la Biblia, y Dios usa a Pablo para abrir nuestros ojos. En Colosenses capítulo 1:15, ahí dice que Cristo es el primogénito de toda creación. O sea que Él lleva la primogenitura en cualquier creación de Dios, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sea hombre, Él lleva el primado, Él lleva la preeminencia, Él es el primogénito. En la iglesia Él es el primogénito, Él es la cabeza de la iglesia y todos nosotros formamos el cuerpo. Por eso nosotros somos la mujer. La mujer tiene que dar a luz a Cristo. Y esa mujer da a luz a Cristo. Y mire quiénes son el hijo varón. Aquí está en el versículo 11, Apocalipsis 12:11. Y ellos es el hijo varón. Y ellos es el hijo varón. Gracias a Dios que no son inventos del hermano Carrillo de que Cristo es corporativo. Aquí, si usted aplica el capítulo 12 a Cristo, lo cual es correcto,
Y si quiere aplicárselo a la Virgen, es correcto. Y se lo quiere aplicar a la iglesia, es correcto, porque la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación. Entonces, en el 11 dice que el hijo varón se llama ellos. Ellos le han vencido. Mire, mire quiénes son el varón. Por medio de la sangre del cordero. Si se lo aplica usted a Cristo, Él fue el que derramó la sangre y Él es el cordero, Él es la cabeza de la palabra del testimonio, lo que predicamos y lo que predicaba Cristo, de ellos otra vez, y menospreciaron ellos sus vidas hasta la muerte. Así que un verdadero hijo varón, el prototipo es Cristo, y luego nosotros somos los que siguen a esa cabeza. Son aquellos que han vencido al enemigo, porque en el contexto nos ponen al lado del dragón, ese dragón que tiene 7 cabezas, que tiene que ver con asuntos celestiales, porque ya entendimos que el dragón de 7 cabezas se refiere exclusivamente a la vida espiritual que repercute en la tierra con las 7 cabezas de la bestia, que son los imperios y las civilizaciones humanas con todo su sistema viciado y diabólico. Entonces, hermanos, yo en esta mañana quiero darle gracias a Dios, porque de una mujer, nacido de mujer, no es nacido de hombre, hermano. Ayer estuvimos explicando y lo podemos volver a ver. Lea conmigo otra vez Lucas 3:23 y se va a dar cuenta que Jesús no era hijo de José. No era hijo de José. Póngalo, óigalo bien. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Pero eso era una creencia. Sí, dice, él es hijo de José. Pero la mera verdad, la mera neta, dice aquel de Jalisco, la mera neta es que él no era hijo de José. Él era el hijo del hombre, pero él era hijo de María. Mire cómo lo pone Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. De María sí es, hermano, porque eso estaba profetizado desde Génesis 3:15. Sí, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente de la mujer. Este te herirá en la cabeza, ¿sí? La serpiente, esta te herirá Cristo, el hijo de la mujer, te herirá en la cabeza, le dijo al diablo. Y tú solo le vas a herir el calcañar. Que Gilmar dijo ayer, nada, le voy con él. Y nos reímos, porque no nos hizo nada, dice, y todos cargamos el calcañar hinchado, ¿sí? ¿Y para qué lo hizo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Aleluya. Perdón. Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que la mujer está con dolores de parto. La iglesia está con dolores de parto. La iglesia es la mujer que Dios usa para que nazca el hijo varón. De la iglesia es donde tiene que nacer el que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Estamos hablando de reyes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora bien, al regresar de nuevo a Mateo, entonces entendemos, mire, y esto es con lo que quiero finalizar el mensaje de hoy. Si usted se da cuenta, habían patriarcas. Dios usó patriarcas para que naciera Cristo. Dios usó reyes para que naciera Cristo. Pero Él usó también
gente insignificante. Y nos debe de sorprender que tanto Judá como Israel, ambos, el reino del sur y el reino del norte, fueron exiliados, fueron deportados a Babilonia. Nos debe de sorprender que esto fue vergonzoso. ¿Sabe por qué le digo que nos debe de sorprender? Porque la deportación es vergonzosa. Si algo avergüenza es a alguien que quiso hacer un viaje para ir a un lugar y que regrese a su país deportado. Ahora, aquí hubo un exilio. Aquí hubo algo tremendo. Mire lo que hicieron los enemigos del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios eran los sirios, eran los babilonios, eran los egipcios, y ellos siempre le llevaban ganas a Israel. Siempre. Entonces ponte pilas, pues, porque debes de saber que los enemigos de Dios te llevan ganas. ¿Y qué sucedió? Sucedió que se pusieron de acuerdo los enemigos para cautivar al pueblo de Dios. ¿Y a quiénes se llevaron? ¿A quiénes se llevaron? Ellos eran inteligentes porque dijeron, llevémonos a todos los reyes, llevémonos a toda la gente eminente de ahí, llevémonos a todos los que tienen influencia, llevémonos a los militares, llevémonos a esto para que no sean una amenaza para nosotros. Si nosotros nos llevamos al pueblo cualquiera, porque yo quiero que tú veas que el pueblo insignificante, común y corriente, a ellos no se los llevaron. Ellos no se fueron cautivos. A ellos, a los enemigos, lo que les interesaban eran los reyes. Y eso es muy, 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 muy importante. Porque significa, porque todo eso es sombra de lo que le ha pasado a la iglesia, hermano. Los hombres grandes que peleaban por una enseñanza pura en la iglesia, a todos esos los mataron, hermano. A muchos de ellos los sacrificaron, a muchos de ellos los desaparecieron, hermano. Por eso quiero que usted vea bien la sombra. Pero fue debido a la desobediencia, hermano. Debido a que esos reyes, usted leyó ya conmigo y estudió conmigo 90 horas, hermano, de que ellos se portaban mal, que siempre iban en pos de ídolos, que siempre adoraban en lugares altos, que quemaban incienso a dioses ajenos, que hacían estatuas, que adoraban árboles, que, hermano, teniendo un decreto de que el nombre de Dios era el que tenía que prevalecer en la casa de Dios, en el templo, ellos se atrevían hasta traer hechuras de imágenes y dioses de ajenos al templo y allí adorar, hermano. Eso es una sombra de lo que ha sucedido a través de la historia desde que aparece Éfeso, eh, eh, luego la Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira y Filadelfia, la Odisea. Todas esas 7 iglesias nos marcan la historia de lo que ha sido la iglesia, hermano. Pero ahí se puede ver la degradación y toda la idolatría y todos los errores de los siervos de Dios que tuvieron que llevarse los cautivos, porque ellos no guardaron con fidelidad la pureza de los decretos y la palabra de Dios. A los que lo hicieron los mataron y a los otros los cautivaron y los desaparecieron del pueblo de Dios, hermano. Entonces, esa es una vergüenza. Eso sucedió por la desobediencia de nuestros padres. Yo sé que muchos reyes fueron buenos. Y es más, Dios expresó a través de la Escritura toda la bondad de esos reyes. Pero muchos de ellos, aun cuando hicieron lo bueno, también hicieron lo malo. Y por eso es que Pablo dice que para madurar hay que saber discernir el bien y el mal.
porque muchos de nosotros somos siervos de Dios, pero no discernimos la diferencia entre el bien y el mal. No sabemos que el árbol del bien y el mal es la muerte y que Dios quiere que ministremos con vida. Hermano, en ese mismo error sigue la iglesia. La iglesia sigue llenando de conocimiento a los hermanos en vez de transmitirles la vida para que Dios los transforme y haga de ellos el hombre nuevo, hermano. Que se vea el hombre nuevo en ellos. Los hermanos siguen llenos de conocimiento, persiguiendo doctorados, persiguiendo bachilleratos, persiguiendo diplomas, persiguiendo títulos, hermano, para discriminar a la gente y hablar y decir que unos son laicos. Yo no sé por qué la iglesia es así, hermano. Si entre nosotros no hay tal cosa de laicos y de clérigos. Porque, hermano, eso ha hecho el hombre, ha pervertido lo que es de Dios, hermano. Yo creo que tenemos que orar y arrepentirnos, hermano, para no liderar en una forma clerical. Dice, es que el clero y los laicos, hermano, eso es abominación para Dios, hermano. Creer que porque yo predico la palabra de Dios soy mejor que los hermanos y que me tienen que decir apóstol o me tienen que decir doctor, hermano, eso es diabólico, hermano. Y yo no estoy hablando de nadie en particular, sino el sistema que se ha impuesto para la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que ser siervos humildes, hermano. Tenemos que ser personas que Cristo se vea en nosotros. De lo contrario, permaneceremos en la deportación. Permaneceremos en el exilio. ¿En dónde? En Babilonia. Pero que se te quede claro, hermano, así de sencillo, Babilonia es confusión. Si tú cuando te paras frente a un grupo, cuando te pones frente a una cámara, tú estás confundiendo a la gente, hermano, porque no le explicas la palabra con pureza, tú estás en Babilonia. Salir de Babilonia, hermano, la misma Biblia dice, pueblo mío, salir de ella es salir de la confusión, es dejar ya de estar predicando errores. Métete a la pureza de la palabra. Esta duele, hermano. Esta palabra duele. Como yo te la presento, ofende, hermano. Claro que ofende. Porque sacude tus estructuras religiosas a las cuales te has acostumbrado, hermano. Sal ya de esa letanía, sal ya, hermano, de esa corriente que en vez de bendecir a la iglesia, hermano, te mantiene ocupado dando chicles y dando dulcitos a la gente. No, y lo peor, hermano, es que hay ministros que creen que están ministrando la verdad, ocupando tanto tiempo solo en temas que ni van ni vienen, y en la pureza de la palabra, de vivir con corazones, hermano, puros, y predicando la pureza de la palabra, ninguno lo toca, hermano. Ninguno lo toca. Y cuando alguien lo toca, lo ven mal. Cuando alguien lo toca, dice, ah, no, ese hermano es hereje. No, ese hermano no sabe. Hermano, me ha tocado oír eso. Pero no importa. Yo le doy gracias a Dios porque aunque me digan, hermano, que no sé la Biblia, que soy hereje, que no la sé delinear, no me importa lo que digan. Lo que yo quiero es, y me importa, lo que dice mi Señor de mí, porque Él un día me lo va a repetir frente al tribunal de Cristo. Allí es donde Él me va a decir, Gilberto, tú eras un charlatán, Gilberto, tú eras esto, tú eras el otro, pero si yo sé que estoy tocando el corazón de mi Dios, no tengo que tener temor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero que estos mensajes puedan sacudirte de tu letargo y puedan quitarte el polvo y que puedas lucir con la vida de Cristo, la belleza de Cristo se pueda ver en ti. Esa es mi oración, hermano. Yo quiero que Cristo se vea en mí y no me importa lo que otros digan. Si Cristo se ve en mí, yo estoy asegurado. Asegúrate, hermano, asegúrate. Que el Señor te bendiga en esta mañana y te guarde y nos vemos mañana. Adiós. Despídete, despídete.